Y ahí inician los viajes de exploración geográfica y la idea de abrir el continente. ¿Sí? El tema de la apertura es como un tema central para ellos. Es la clave que domina toda esta idea de exploración geográfica. Y la gran puerta de entrada a África son los ríos. Pasame a la próxima. El río Níger, obviamente el río Nilo, el Zambezi, el Congo. Los ríos eran fundamentales, había que saber si eran navegables o no, qué pueblos vivían a los costados, si eran pacíficos, si eran violentos, si querían comerciar, qué querían comerciar. Y para eso empezaron a enviar los exploradores. Además de esta idea de salir a civilizar, había una competencia. No era lo mismo que llegaran los ingleses a que llegaran los franceses. ¿Sí? Empieza a haber una carrera por descubrir. Inglaterra quería que la Sociedad de Geografía de Londres quería que fueran ingleses los que descubrieran las fuentes del Nilo, que pudieran resolver ese misterio de dónde nacía el Nilo. Entonces, envían en 1856 envían a uno de sus mejores hombres, Richard Francis Barton. ¿Lo conoce alguien? ¿Barton? ¿Escucharon nombrar? ¿Sí escucharon Las Mil y Una Noches? ¿Sí? Bueno, Barton hizo la primera traducción. Y Barton fue además el primer occidental en entrar a la Meca. Y entró disfrazado, porque si no, no podían entrar. Entonces Barton no solo era un explorador, Barton fue un diplomático, fue un gran relator, daba grandes discursos, hablaba como 20 idiomas distintos, escribía y era espía también, por si le faltaba algo. Barton fue con un amigo más o menos, que era el capitán Speke. Speke tenía otro perfil. Barton era un tipo bastante difícil, Speke era un tipo un poco más humilde, más tranquilo, pero que tenía sus ansias también de ser un gran descubridor. Juntos hacen el primer viaje, que es el que está marcado en rojo, que salen de la isla de Zanzíbar y se dirigen hacia el lago Tanganica. Ese viaje fue un viaje complicado, donde tuvieron que enfrentar enfermedades, Speke queda casi ciego temporalmente, Barton también se enferma. Llegan a Tanganica, recorren una parte, no logran encontrar la fuente del Nilo, se vuelven. Cuando están en la ciudad de Tabora, unos comerciantes árabes le dicen a Speke: miren que si van hacia el norte hay un gran lago. Y Speke se va lo deja Barton, que no quería ir, se va hacia el lago Victoria, hacia un lago que los pobladores, los pueblos vecinos lo llamaban de distinta manera. Cuando llega Speke, se encuentra con el lago más grande de África, y esta posibilidad que da de Europa de descubrir también da la posibilidad de nombrar. ¿Sí? Renombra el lago y le pone el nombre de su reina, la reina Victoria. Estamos en pleno periodo victoriano. Pero no tenía tiempo de recorrer el lago y buscar dónde desaguaba en el famoso río. Y entonces vuelve y le dice a Barton: pero mirá que encontré un lago que es así, así. Y Barton sigue sosteniendo que el origen era el Tanganica. Y se vuelven discutiendo todo el viaje. Yo me los imagino discutiendo, ¿no? Que es el Tanganica, no que es el Victoria, que es el otro. Llegan a Zanzíbar,
Speck se toma el primer barco a Londres, lo deja a Barton, llega a Londres y le dice a los de la Sociedad de Geografía: muchachos, encontré la fuente de... No tenía demasiada certeza, pero le dice, cuando llega Barton le dice: no encontró nada, se empiezan a pelear ahí. Bueno, grandes discusiones, los grandes geógrafos de la Sociedad de Geografía no entendían nada, deciden volver a mandar a Speck, esta vez acompañado por el señor Grant, un buen dibujante, y hacen un nuevo viaje. Esta vez marcado en verde, salen de San Silva, llegan a Tabora, de Tabora suben, recorren el lago y en un momento Grant se queda y cuando sale a recorrer Speck se encuentra con el punto exacto que lo va a llamar las cataratas de Ripon en honor a su protector de la Sociedad de Geografía, y el lugar donde desembocaba el río Nilo, donde la Victoria desembocaba el río Nilo. Sí, una pregunta. Sí. Los pueblos originarios no se topaban con nadie. Sí, se topaban. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Sonaba muy idílico, ¿no? No. Se topaban. Y obviamente, ¿cuál es el problema? Que ellos tenían la imagen, los europeos tienen una imagen completa del río Nilo. Los locales tienen una imagen local. ¿Sí? Lo que hacen los europeos es universalizar el conocimiento. Eso que está parcializado localmente, ellos lo logran unificar. ¿Sí? Entonces ellos le hablan del Nilo, sí, bueno, la gente no sabía cuál era. Y claro que se encontraron, y una de las funciones era escribir estos libros, este libro que tenemos acá expuesto, que está en la biblioteca del museo. Cuando llega Speck y Grant, escribe en 1863 este libro. Bueno, los libros de viajeros tenían la función de hacer una descripción geográfica, así muestran el paisaje. Este es las cataratas de Ripon. Hacen descripciones de flora, fauna, etc. y descripciones etnográficas. Acá está el encuentro con la reina de los Baganda, ¿sí? O también hoy conocido como Uganda. Uganda era el nombre que se les daba en Swahili. Y hacían una descripción de, por ejemplo, acá una anciana elaborando alguna bebida espirituosa, yo cocino cerveza, las pipas, los adornos, armas, herramientas. Hay otra imagen de un guerrero con sus escudos, sus lanzas, los distintos ornamentos, ¿sí? Bien, ellos lo que hacen es escribir fundamentalmente a los Nyamwezi, a los Uganda, a los Mongolos, que son estos pueblos. Después ellos sí continúan y vuelven vía Egipto a Inglaterra. Es importante también ver que el recorrido ellos lo hacen hacia el sur de lo que es la actual Tanzania y no hacia el norte de Tanzania y de Kenia. ¿Por qué? Porque en esta zona estaban los Masai, una tribu, un pueblo guerrero, ¿sí? Y los Kikuyu. No sé si alguno escuchó nombrar alguna vez. Los más grandes escucharon los Mau Mau. Sí. La rebelión de los Mau Mau. Bueno, la amplia mayoría de los Mau Mau eran Kikuyu, ¿sí? Y fueron los primeros, los más duros en contra del colonialismo
colonialismo inglés. Bueno, si pasamos una más, podemos ver algunos de los objetos que llegaron acá al museo. Esta idea de progreso, que les decía que empujó y que fue cierta... los exploradores salían como una especie de vanguardia de lo que después fue el imperialismo y el colonialismo. Tengan en cuenta que cuando se reparte en África, una de las cuestiones que van a poner en juego es: yo descubrí el Nilo, el origen del Nilo, yo descubrí esto, entonces yo hice las exploraciones acá, yo hice acá, entonces así se lo repartían en Inglaterra, Francia, ¿sí? Y también se repartían objetos, y los objetos iban a los distintos museos y después intercambiaban. Y así, a principios del siglo, llegaron objetos de África al Museo Etnográfico acá en Buenos Aires. Y los tenemos acá expuestos, los tenemos en el depósito. Por ejemplo, pasa de la región de Baganda, que describieron perfectamente Spink. Tenemos un hacha, un bastón de mando. Esto está en el depósito. Esta charla la vamos a repetir ya con los objetos el 2 de diciembre y vamos a mostrar este bastón. De acá de la vitrina, esta talla de madera es de la región de los lagos. No se sabe bien a qué pueblo pertenece, pero sí se sabe que es de esa zona, ¿sí? Los europeos lo llamaron fetiches, son sí, de tallas de adoración, correspondería a los ancestros, no se sabe muy bien. Lo único que hay que tratar es que no se enojen, ¿sí? Entonces los saludamos por las dudas. Bueno, volvemos. Y yo les decía lo de los... Sí. ¿Cómo eran piezas? ¿Por compra? Algunas por compra, algunas por canje, por ejemplo con el Museo de Estocolmo. La gran mayoría de estas son por canje con el Museo de Estocolmo. Otras compras del Ministerio de Instrucción Pública, que compra para una especie de muestra que iban a hacer acá en Buenos Aires, y finalmente Ambrosetti logró que lo trajeran acá al museo. Bueno, les decía, acá tenemos el escudo de Kikuyu o Akiyuyo de Tanzania, que es un escudo de ceremonia de iniciación de los guerreros jóvenes. Bueno, ahí está el escudo en mayor detalle, una lanza y una masa de guerra. Y finalmente, de los masai, característicos por sus túnicas rojas y por sus decoraciones, tenemos una lanza en hélice, ¿sí? Que se ve que era para asegurarse de que quedara bien muerto. Bueno, yo les había quedado con Spink y con Grant. Llegan a Londres, se arma, sigue Barton, personalidad dura como pocos, el tipo sigue, ¿no? Que es el Tanganica, Spink que dice, no, yo vi el lugar, yo lo vi y es así. Entonces la Sociedad de Geografía decide hacer un debate, ponernos a los dos y que los dos expliquen cuál era el punto donde nacía el libro. Bueno, lamentablemente ese mismo día que tenían que debatir a la mañana, Spink sufre un accidente en una sesión de caza y se muere. ¿Sin querer? Lamentablemente no estaba Canal 26 para comprobar si era un suicidio
si lo mataron o si fue realmente un accidente. El tema es que los ingleses no se iban a quedar con la duda y mandan a otro de sus grandes hombres, que fue David Livingstone, que allá había hecho grandes viajes a África. En realidad, podríamos decir que Livingstone es uno de los grandes viajeros a África. Va en 1875, si no me falla, 72, perdón. En el 65 viaja, se pierde, en realidad él no se pierde, se decide quedarse en África. Explora, no encuentra los orígenes del Nilo, hasta que finalmente, pasando otra más, lo sale a buscar este hombre, Harry Stanley, que lo encuentra, va al lago Tanganica y lo encuentra. ¿Tanganica o Victoria? No, en el lago Tanganica. Lo encuentran en el lago Tanganica, recorren juntos el lago, comprueban que no es el punto. Le dice, véngase conmigo, le dice, no, yo me quedo acá. De hecho, Livingstone murió en África, después enviaron el cuerpo. Stanley siguió investigando y logró circunnavegar el lago Victoria y comprobó que sí que estaba en lo cierto. Comprobó también que las montañas de la luna que hablaba Ptolomeo tenían otro nombre en África, que era el Rwenzori, que casualmente en africano sería, en alguno de los idiomas, lenguas africanas, sería el gran hacedor de agua. Es una cadena montañosa que se encuentra pequeña, pero que se encuentra entre la República Democrática del Congo y Uganda, bastante alta, y que a través de su deshielo generaría todos estos lagos, ¿sí?, que conforman todo este sistema, de esta cuenca hídrica que va a desembocar en el río Nilo. Estas son las famosas montañas de la Luna, para mí el Rwenzori, curiosamente casi en zona ecuatorial. Bueno, finalmente, para cerrar, 2 o 3 palabras. Estos materiales pueden encontrarlos en la biblioteca del museo. Por ejemplo, el libro de Spic forma parte de una colección de viajeros a todo el mundo, y además la biblioteca está especializada en antropología social, arqueología y arte. Está abierta de lunes a viernes de 14 a 19. La sección a la que pertenezco también tiene una biblioteca especializada en temas de Asia y África contemporánea, muchos libros de viajeros a África, si les interesa. Estamos los martes y viernes de 14 a 18 atendiendo, y también nos pueden seguir. Hacemos muchas actividades, ciclos de cine, charlas, continuamente estamos realizando algún tipo de actividad relacionada a África, y nos pueden seguir a través de Facebook de Foro África o Twitter también Foro África. Y las piezas, además de estas que están expuestas, pueden verlas en el depósito visitable de colecciones etnográficas todos los martes de 15 a 18. Hoy está abierto, si consiguen el numerito van a poder visitarlo. Un tema finalmente para cerrar. El gran desafío que tenemos en la sección es tratar de cambiar esa imagen paternalista que dejó el colonialismo en África. África no es una sola, África no es única, África es una multiplicidad, África es diversa. África no es un virus, no es el ébola. África no es solamente, por más que es parte de una realidad, el hambre no es
solamente conflictos armados. África es muy diversa, tiene muchas riquezas, tiene mucha cultura, y lo que tratamos de hacer es un poco de demostrar esto, de quitarnos nosotros mismos y de ayudar didácticamente a que la sociedad se vaya sacando los prejuicios sobre África en las miradas a veces hasta paternalistas, no necesariamente las racistas, ¿sí? Y estos objetos que llegaron en alguna época como hijos del imperialismo tienen que hoy tomar otro papel, un papel para poder explicar esas diferencias de esa multiplicidad. Yo les agradezco mucho que hayan venido, que me hayan escuchado, y bueno, me quedo un rato más para